No. Todo el siglo XVIII es un siglo en que Gran Bretaña gana las guerras porque tiene un poder financiero que Francia no tiene. Francia vive permanentemente en crisis fiscales. Bueno, Estados Unidos gana las guerras por su poder económico también, en alguna medida, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una característica muy especial que fue distinta de lo que yo trato en mi libro a lo que fue el virreinato del Río de la Plata, y que fue muy importante para la historia posterior, y que tiene que ver también con las instituciones. En la América Española, la base fiscal era las regalías, no eran impuestos. Era la gran minería de la plata que daba recursos para mantener esa enorme burocracia que andaba desde México hasta el Río de la Plata. Las colonias inglesas de América eran pobres y pequeñas, eran esas 13 colonias sobre la costa. Entonces el rey les concede a los colonos, para que vayan y pueblen eso, el derecho de reunirse en asambleas, sí, elegir sus delegados y votar sus impuestos. Es decir, empiezan votando sus impuestos. El virreinato del Río de la Plata empieza subsidiado de la minería del Potosí. Son diferencias muy grandes. Sí. Y cuando viene la Revolución de Independencia, esto está en mi libro, lo que tenemos es que no hay acuerdo sobre cuáles van a ser los recursos y cómo se van a votar, cómo se van a decidir. Y ahí viene toda la pelea que dura hasta la Constitución del 53 sobre la aduana de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires sostiene que sigue manteniendo la aduana, que era de todo el virreinato, pero cuya cabeza era Buenos Aires, y las provincias del interior dicen que queremos participar. Recién en 1862, con la entrega de la aduana de Buenos Aires, después de lo que se había resuelto en el Acuerdo de San Nicolás y en la Constitución, artículo 4, se establece lo que llamamos el Pacto Fiscal de la Constitución. Un acuerdo que en la Argentina va a durar desde 1862, está en la Constitución antes, pero está en la práctica, hasta 1930. Hasta 1930 hay un consenso fiscal que incluye a todos los partidos políticos, de derecha a izquierda. Es más, no había ley de coparticipación federal, prácticamente no había coparticipación federal en ese periodo. No, porque el tema era que los impuestos, la concepción de la Constitución, que está en el libro de Alberdi, Sistema Económico Regentístico, es que los impuestos indirectos, es decir, los del consumo, corresponden a la nación, básicamente la aduana, sí, que era lo más daba. Los impuestos directos a la producción, a los ingresos, sí, etcétera, le corresponden a las provincias. Después se metió un problema de lío con los derechos de exportación, que en la Constitución norteamericana no estaba y que en Argentina no iba a estar en la reforma 60, pero quedan cambiando las normas que venían de la Constitución. Lo que pasa, perdóname, en ese momento pesaban más los derechos de importación que los de exportación. Bueno, no, es que siempre fueron mucho. No, hoy en día es al revés. Que con la idea, siguiendo la Constitución norteamericana, la Constitución del 53 iba a prohibir, la Constitución norteamericana prohíbe los derechos de exportación. Prohíbe los derechos de exportación. Eso ya sabía. Sí, sí, porque el tema es, en un país federal como Estados Unidos, los estados del sur, que eran los grandes productores, exportadores de algodón, le dicen cuando hacen la Constitución, señores, de acuerdo con los impuestos de importación que van al consumo, pero no me vengan a poner los estados del norte impuestos a la exportación que es nuestra, de las Carolinas, de Georgia, etc. Eso no. Iba a seguir así en la Constitución argentina, pero en 1853 Buenos Aires estaba separada de la Confederación y la Confederación estaba sin fondos. El puerto de Rosario, derechos diferenciales, etc. Eso. ¿Qué pasó? Lo pusieron, por ejemplo, siempre fue muchísimo mayor, no era mínimo, y por mucho tiempo casi no se usaron. Se usaron solo en situaciones de emergencia. Ese impuesto, cuando en la Convención del 60, cuando Buenos Aires se incorpora, se establece un artículo que se mantiene hasta el 66, y el 66 ya tienen que desaparecer. ¿Qué pasó en el 66? Guerra del Paraguay, con necesidad de tener impuestos de emergencia, vuelve ahí una convención constituyente y queda para siempre. Ahora, vos marcaste una fecha que fue 1930 en un momento dado, sí, porque ahí con la crisis del 29 y del 30 se empiezan a inventar más impuestos, el impuesto a las ganas, a las rentas,
Claro, y el Estado Nacional, porque en realidad creo, hasta ese momento había, el Chaco creo que era territorio nacional, todo el sur, etcétera. Sí. Había 12 o 13 provincias. 14 provincias. 14 provincias, exactamente, tenés razón, 14 provincias. Es ahí donde empieza el Estado Nacional a armar un zafarrancho fenomenal con el impuesto, con el tema de la coparticipación. Ya empieza eso un poco antes con los impuestos internos, la crisis del 90, etc. Sí, es verdad. El problema del 30 para mí, que es el momento del gran cambio, tiene que ver con el hecho de que con la enorme caída del comercio exterior, las exportaciones caen un 70%. Sí. No podía sostenerse el gobierno con los impuestos a la importación. Ya antes de eso, muchos estaban discutiendo que el problema de una economía, pero un gobierno dependiente solo de impuestos a las importaciones, que tenía que fluctuar como el comercio exterior, y el comercio argentino está muy afectado en las exportaciones, y por consiguiente también por las importaciones, por variables climáticas, es decir, había años de muy buenas cosechas, entonces había muchas divisas, se compraba más, el gobierno, cuando tenemos la crisis del 30, el gobierno, no solo los agricultores, sino el gobierno sufre muchísimo, porque entonces tiene que inventar determinadas cosas. Y los inventos van a buscar recursos extratributarios, porque si bien se establecen los impuestos de réditos como impuesto de emergencia, en realidad el impuesto más digamos, el ingreso no es un impuesto. Más importante no va a ser un impuesto, va a ser lo que se llamó las diferencias de cambio. Cuando se establece el control de cambio y dos tipos, vendedor y comprador, queda un margen que descubre el gobierno que va a ser muy importante. Ahora, decime una cosa, ahí justamente... No, te digo una cosa más. Ese es uno que va a seguir porque son los derechos de exportación. Y el otro es la emisión monetaria. Y el otro es el Banco Central. El Banco Central que se crea en 1930. Entonces, desde 1930 hasta ahora, nosotros tenemos una seguidilla donde la base fundamental de los recursos que tiene el gobierno no son decididos, primero por el Parlamento, sino por decisiones administrativas, y no son impuestos. Es decir, todos los gobiernos han vivido... en realidad la inflación la podemos definir como un impuesto no legislado. Bueno, por eso, exacto. Pero no es un impuesto, digamos, no es un recurso tributario de región. De hecho es un impuesto, pero no está votado en el Congreso. No. Y ya te dice usted, anótese porque va. Y desde el 35, pero sobre todo después de la Segunda Guerra, vía redescuentos, ha sido un recurso que han usado muchísimo los gobiernos. Bueno, el hecho de haber destruido el peso moneda nacional, el peso de la 1888, el peso argentino, el austral, y este que está agonizando... 13-0. 13-0. Un peso actual es 10 billones de pesos moneda nacional. Y bueno, y eso hace lo que te referías recién. El tema es... Por eso, en el libro yo voy a la parte política, que es cultural. Sí. Y política yo me refiero a política en el sentido de decisiones colectivas. Es decir, los hombres viven en sociedad y tienen, como decía, fijarse reglas. Desde muy antiguo, cuando uno entra en una sociedad hay una determinadas reglas. La primera es que uno nace en una familia donde los padres dicen lo que uno tiene que hacer. Por eso muchas de las teorías políticas sobre la autoridad tienen que ver con el hecho. Pero hay que fijar esas reglas que digan qué es lo legítimo y quién tiene... ¿Cuál es el límite? Y quién tiene la facultad para hacerlo. En el caso inglés, cuando se discutía en el siglo XVII, que se le acusaba al rey, se citaba el 8º mandamiento, no robarás. Lo que se le acusaba al rey cuando decidía impuestos que no iba a votar el Parlamento, es que eso era robo. Era un robo. Era robo. Entonces, por eso tengo el problema cultural. En la discusión, ¿te das cuenta? Todo el mundo decía, esto no puede ser. Y justamente aparece este principio que no se puede a nadie obligar a pagar un impuesto o ceder parte de su patrimonio a un gobierno si no lo decide su representante. Y junto a eso figura el otro hecho que es fundamental para los derechos políticos, derechos humanos, el tema del habeas corpus. Ya en esa época dice que nadie puede ser detenido y tomado por ninguna autoridad sin
una decisión del juez competente. Son los dos principios básicos del funcionamiento del hombre en sociedad. Del hombre en sociedad, O sea, yo entro en esta sociedad y me aseguran que no me sacan mi patrimonio sin una decisión que se toma con mi acuerdo, y segundo, que se va a respetar mi propio cuerpo. Mi derecho a la vida y a la propiedad, digamos. Para eso le doy el monopolio de la fuerza del Estado, no para que viole esos derechos. Yo cedo mis derechos porque son necesarios en la vida colectiva, esa es la política es sentido como la polis. Yo tengo que entrar en una vida social y tengo que reconocer que para una serie de cosas de la vida social yo tengo que hacer un determinado esfuerzo cediendo una parte de mi patrimonio. Ahora, vos fíjate, estamos ya llegando al final, aunque parezca mentira, pasaron 20 minutos de esto, pero llegamos al final y es para seguir en otro programa, que es el punto este. La sociedad argentina en realidad terminó eligiendo gente que la representa para que la termine expoliando. Bueno, porque el Congreso termina convalidando esa expoliación. Ese es el problema del sistema político. Es decir, el sistema político tiene un problema serio, que es el problema famoso que en economía llamamos de agencia. Es decir, el principal agente, en qué medida quien me representa, ¿no es verdad?, está cumpliendo con el mandato que yo le doy. Y eso tiene que ver con el otro problema, que es la simetría de información. Entonces, acá, lo que se ha visto como posible solución, o por lo menos como mejora de esto, es que los sistemas políticos y los impuestos se paguen en pequeñas localidades. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de los... estaba muy preocupado cuando empecé este estudio, porque si en el siglo XIX la Argentina tuvo permanentes déficits, en Estados Unidos no. Yo decía, bueno, está bien, el Estado central en Estados Unidos, hasta la Guerra de Secesión, era muy chico. Entonces yo decía, serán cada uno de los estados. No, eran los gobiernos locales, porque los gobiernos locales proveían que educación, seguridad y salud. Tenemos que irnos, pero justamente llegamos al punto, digamos, que en la actualidad es exactamente el inverso al que vos estabas planteando. El gobierno nacional es el que le da la plata a las provincias y las provincias coparticipan a los municipios, cuando debería ser absolutamente al revés. Seguro. Los municipios, donde uno puede controlar mejor la carga impositiva y qué hacen con esa carga impositiva, deberían pasarle algo de dinero a las provincias para que se mantengan y las provincias sostener a la nación. Ese debería ser el camino, pero lamentablemente hicimos el inverso. Gracias por haber venido, ya nos tenemos que ir y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. Unchain my heart, you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go away. So unchain my heart, oh please, please set me. But you let my love go away. So unchain